Espero que se encuentre bien usted y toda su... Muy buenas noches, don Raúl. Espero que se encuentre bien usted y toda su familia. Don Raúl, nada más es una observación y necesito que usted me comprenda. Eh, no es para enojarse ni nada. Mucho menos yo estoy enojado. Eh, ni usted debería estarlo, ni molesto. Usted tiene una plataforma para nosotros los jugadores de lotería, del cual usted comparte con nosotros y está en disposición, como siempre lo dice en sus videos, para cualquier pregunta, cualquier consulta. Yo tengo con hoy, el día de hoy, a las 8:30 de la noche, día viernes 26 del 2020, de febrero del 2021, como dice ahí el afiche que le estoy mandando, de su plataforma, no ha cambiado los números VIP. O sea, yo estoy recibiendo esa jugada desde el día 24. Pasó el 25, yo le mandé el afiche, que me extrañó verlo cantar con el 93-39 que salió. Y hoy, en el día, también me aparece lo mismo. He estado en varios momentos dando esto y no cambia. No sé qué es lo que está pasando. La verdad es que tal vez usted puede estar harto, así la palabra, harto de que yo le mande mensajes y todo. Muy bien. Mi deber es informarle a usted lo que está pasando. No es el móvil. Vamos a dejar eso aparte, porque con el iPhone y con los teléfonos que yo tengo aquí no funciona. Entonces, yo le agradezco que me resuelva ese problemita. Si bien lo puede dar por su canal o me lo manda vía WhatsApp, los números que me corresponden. Como VIP que soy, yo pagué un precio. Y si usted ve que es muy molesto, entonces sea consciente y me manda los $10 que yo le di, me los regresa para atrás, me hace el favor. Y así nos evitamos inconvenientes. Porque ni yo creo que usted sea una mala persona, ni mucho menos un sinvergüenza, como yo no soy una mala persona, ni tampoco soy un sinvergüenza. Los dos somos personas educadas, estudiadas, entonces estamos hablando de las cosas claras. Ya no más esta situación de que usted me diga que es que no sé qué pasa con su móvil, no, nada de eso. Todas las páginas mías trabajan, menos la suya. Esa plataforma no sirve, la verdad, para mí no sirve. Entonces, y si no me devuelve el dinero, está bien, déjeselo. Déjese el dinero, pero realmente usted sabe muy bien que ni tan siquiera he pegado un número porque usted estaba mandando números al VIP que ni salían los del público, que tuvo que cambiar la jugada. Usted dijo, los VIP no están ganando, voy a cambiar la jugada. Ahora, manda los números del VIP y ni los recibo tampoco. Entonces, ¿cómo está la situación? Desde que yo le pagué a usted, no he podido agarrar un premio. Y no es porque ya salieron, no. Haga cuenta que los números que salieron para el público, no para el VIP. Y yo pago un VIP y no tengo tiempo para andar buscando en el público, para eso estoy pagando un VIP. Y si usted, así como usted cobra su hora cuando trabaja, se le debe respetar. Así entonces usted debe respetar a los VIP que le pagamos a usted. Entonces, si no hay reintegro de ese dinero, déjeselo. Tal vez tiene más necesidad usted que yo. Hasta luego. Quíteme y bloquéeme lo que usted quiera hacer y así yo por lo menos sabré qué tipo de persona es usted. Bueno. Bueno, permítame recordarle cómo empezó la conversación cuando me habló. Ustedes vieron ya cómo terminó él, ¿verdad? Pero mire cómo él empezó. Muy buenas noches, don Raúl. Espero que se encuentre bien usted y toda su familia. Don Raúl, nada más es una observación y necesito que usted me comprenda. No es para enojarse ni nada. Mucho menos yo estoy enojado. No. Eh, ni usted debería estarlo, ni molesto. Él no está enojado.
pero está notablemente disgustado, que es lo mismo enojado. Entonces recurre pues a un recurso que es totalmente válido para él, porque no es desconocido. Toda la gente mía sabe, lo que están en el VIP mío, que yo trato de darle a todo el mundo la mejor satisfacción posible en términos de servicio. Toda la gente sabe que está en la plataforma, que yo he estado, desde que hice la plataforma, 24/7 encima de ello. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué yo pongo el audio aquí? Raúl, ahí dice cosas muy feas de tu plataforma. Mira lo que está diciendo ese señor. ¿Por qué tú pones eso así en público para que se vea? Muy sencillo. Esta persona, una persona de Costa Rica, Costa Rica, muy bello país, muy bella gente. Entonces esta persona está atrás de mí hace tiempo y ha sido un poquito tedioso bregar con él. Ha sido un poquito incómodo. Así como usted lo escucha a él, como él es, que no es para molestar ni para ofender, pero termina metiendo el puñal, así mismo él es. Entonces, a mí para decir la verdad, como le estaba diciendo, para mí es bien tedioso ir a buscar dinero que me envían de Costa Rica, porque $10 para mí, hacer una fila y todo eso, es de verdad una molestia para mí. Aunque hay otras personas que lo han podido hacer vía banco y otras maneras. El caso es que esta persona tiene problemas para entrar a la plataforma y la plataforma solamente tiene una manera de entrar. Hay personas mayores que tienen problemas entendiendo cómo entrar a la plataforma. Sin embargo, todo el mundo entra a la plataforma y ve las jugadas. Usualmente las personas que son VIP tienen que entrar a la plataforma, hacer el sign in, poner su email y poner su contraseña, su clave, y entrar para ver la jugada VIP. Pero hay personas que por X o Y razón no pueden procesar esa lógica de poner un email y poner una clave por alguna razón. Usted dice que no me moleste con usted, pero usted me está hablando de una manera muy irrespetuosa a mí, aunque usted quiera maquillar las cosas. Yo le mando los $10 si usted paga el envío de los $10. Pero antes de eso quiero que sepa que todo el tiempo que yo he pasado tratando de ayudarle también tiene un valor, ¿ok? Y que si usted no vio la jugada, es porque hay algo que está roto con usted, no con la plataforma, porque la plataforma funciona de una sola manera. Hay algo que usted está haciendo mal. Es cierto, los números no han cambiado desde el día 24. Día 24, 25, día 25, que usted mandó el voucher. 26, 27, los números no cambiaron. Yo quisiera, si alguien que está aquí, no solamente del VIP, sino de los grupos gratis que yo tengo, que me digan qué fue lo que yo mandé cuando mandé el 39. Déjame ver si puedo ver si tengo acceso aquí al audio, porque desgraciadamente estas son cosas que tienen que pasar y uno tiene que lidiar. No sé si no tengo el audio aquí en este celular porque está sin wifi, pero aquí se lo voy a, vamos a ver si se lo puedo resumir aquí. En el audio que yo mandé cuando salió el 39, yo le dije exactamente: como la jugada no salió el día anterior, esa línea la vamos a seguir por 3 días. Pero si usted quiere jugar un solo número, tengo el 93. Palé 93-39.
Vuelvo y repito exactamente lo que dije. ¿Ok? Como la jugada de ayer no salió, le tengo que dar seguimiento por 3 días. Pero si usted quiere jugar un solo número, juégueme el 93. Palé 39-93. Y ahí fue que todo el mundo cogió y agarró ese 39 que a usted le ha picado tanto porque usted no se lo sacó. Y por eso, por esa sencilla razón, por la que usted no está viendo los videos míos, si usted no ve los videos míos, ese no es mi problema, mi hermano. Sí, usted paga un VIP y el VIP se está cumpliendo con lo que tiene que recibir. Si la jugada no sale ese día, se sigue por 3 días y por 3 días no va a cambiar. Y usted puede ser el rey de España y no la voy a cambiar. Pero si yo decido mandar un audio a todo el mundo, a más de 700 personas, y usted no lo recibió o no lo escuchó, eso a mí no me importa. Porque usted está pagando por la plataforma. Por la plataforma está pagando usted. ¿Estamos ya? Ok. Entonces, para volver a repetirle, si usted va a la plataforma el día de hoy, la jugada se cambió. Si usted va a ver la plataforma el día de hoy, la jugada se cambió. ¿Por qué? Porque pasaron los 3 días. Entonces, todo esta manera de decirte, de querer decirme a mí, mire, usted lo que es esto, porque básicamente me está tirando por el suelo con estilo el hombre. El hombre me quiere tirar al suelo con estilo. Amén. Si no sirve la plataforma, hermano, no hay problema. Cuando se expire, usted deja de recibir acceso. Pero la plataforma está trabajando. ¿Por qué será que siempre la gente recurre a artimañas tan bajas como si a usted le hacen falta los $10, entonces, pero venga acá, mi hermano, y usted no está jugando lotería porque usted está pelado y porque le hace falta dinero también? Entonces, ¿por qué usted viene a ofender a la gente así y esperando respeto después? Respete para que lo respeten. Yo no me voy a poner a estar dando dime y direte con nadie por WhatsApp. Yo voy a poner el audio aquí. El que tenga un problema, yo pongo el audio aquí. Y yo respondo. Pero si usted me ofende en el audio, usted puede esperar que mi respuesta no va a ser la más sana tampoco. Porque usted empezó. Ahora, yo no voy a bajar a su nivel. ¿Se dio cuenta? No puedo bajar ese nivel. Porque se me presentan como ovejitas y después salen siendo lobos. Se me presentan como ovejitas y después salen siendo lobos. Vuelvo y repito. La jugada que le picó tanto a usted, mi hermano. La jugada que salió, que por eso fue que usted se picó. Del 39. La jugada del 39, yo fui muy claro cuando yo mandé el audio. Usted no lo recibió, no me importa. Usted no está en el VIP del WhatsApp. No está. Y por 10 pesos no va a estar tampoco. Lo que yo hice en la plataforma fue poner un precio tan asequible que cualquiera puede recibir mis jugadas por la plataforma. Ahora usted quiere recibirlo de mí, tiene que pagar, papá. Tiene que pagar. Yo no voy a coger más lucha con gente de otros países y los quiero mucho. ¿Ok? No voy a coger más lucha con gente de otros países. De verdad que no. Yo levantarme temprano en la mañana para bregar con personas que no entienden, no saben escribir un email. No, mira lo que yo hago. Tratar de ayudarlo en todo lo que puedo. Y después me salen con una vaina así como esta. No entiendo. Yo estoy tratando de entender.
Muy buenas noches, don Raúl. Espero que se encuentre bien usted y toda su familia. Don Raúl, nada más es una observación y necesito que usted me comprenda. No es para enojarse ni nada, mucho menos yo estoy enojado, No, no, ni usted debería estarlo. no, yo no me voy a enojar. Usted tiene una plataforma para nosotros los jugadores de lotería, del cual usted usted comparte con nosotros y está en disposición, como siempre lo dice en su video. Por lo menos dice que estoy en disposición. Yo tengo con hoy, el día de hoy, a las 8:30 de la noche, día viernes 26 del 2020, de febrero, ¿no?, del 2021, como dice ahí el afiche que le estoy mandando, de su plataforma, no ha cambiado. Correcto, no ha cambiado porque desde el día 24 y cuando tú me mandaste el voucher, no salió el número. Entonces yo dije, la jugada se sigue por 3 días. 24, 25, 26, 27 cambió hoy. Vete a ver la plataforma, a ver si no cambió. Los números VIP. O sea, yo estoy recibiendo esa jugada desde el día 24. Pasó el 25, yo le mandé el afiche, que me extrañó verlo cantar con el 93, 39 que salió. Porque tú no estás en el VIP del WhatsApp. Porque tú no estás en los grupos míos gratis. Ni siquiera en los grupos míos gratis parece que no estás. Pero yo voy a buscar a ver si tú estás y si recibiste el audio. Y voy a ver si lo leíste, si lo escuchaste. Yo voy a buscar ahora eso. A ver si tú estás ahí. Pero tú tienes razón. Desde el día 24 y el 25 que tú me mandaste el voucher, la jugada no ha cambiado. Porque yo mandé en el audio que la jugada continuaba porque no salió nada el día 24 y la íbamos a continuar por 3 días. Día 27 ya la cambiamos. Y hoy, en el día, también me aparece lo mismo. He estado en varios momentos dando esto y no cambia. No sé qué es lo que está pasando. La verdad. Lo que está pasando es que usted no sigue instrucciones y usted no... Si de verdad le importa tanto esto, usted debería estar pendiente, como todo lo demás, de lo que está sucediendo. ¿Me entiende? Pero ese es su problema. El problema mío es tratar de darle unos buenos pronósticos, ¿ok? Es que tal vez usted puede estar harto, así la palabra, harto de que yo le mande mensajes y todo. Muy bien. Sí, no voy a negarlo. Usted me harta. Usted es una persona que harta, hermano. Pero yo tengo una ética para trabajar. Que usted sabe que todas los días que usted me habló, yo le respondí y estuve ahí para ayudarle. Paso a paso. ¿Ok? Sí, usted harta, hermano. Y usted lo sabe. Y por eso me lo dice. Porque usted sabe que usted harta. ¿Ok? Pero aún así, yo lo traté con altura a usted. Busque todos y voy a buscar todos los audios que yo le envié. ¿Ok? Porque después sale diciendo que Raúl Aragones es esto y que lo otro. Pero todos los audios los voy a publicar aquí. Todo. Bórralo ahora. Porque todo lo voy a publicar acá. Tu conversación tuya y mía. ¿Ok? Porque te pusiste en ese plano. Y yo, la única manera de defenderme que tengo es esto aquí. ¿Ok? Esta es la única manera que yo tengo de defenderme. ¿Ok? Mi reputación. Mi deber es informar a usted lo que está pasando. No es el móvil. Vamos a dejar eso aparte, porque con el iPhone y con los teléfonos que yo tengo aquí no funciona. Entonces, yo le agradezco que me resuelva ese problemita. Si bien lo puede dar por su canal o me lo manda vía WhatsApp, los números que me corresponden. Como VIP que soy, yo pagué un precio. Todo el mundo paga un precio. Usted paga un precio por la plataforma, $10.
Si usted quiere recibirlo por WhatsApp, es otro precio. ¿Ok? ¿Ok? Y para usted el precio subió a $500 para usted. Ve que es muy molesto. Entonces sea consciente y me manda los $10 que yo le di, me los regresa para atrás. Me hace el favor. Y así nos evitamos inconvenientes. Mire, yo le regreso los $10 para atrás, pero yo le voy a cobrar el tiempo que yo pasé con usted resolviéndole el problema cada vez que usted me hablaba. Entonces yo cobro $65 por la hora. Yo le voy a restar a los $10 el tiempo que yo haya pasado con usted y le mando la factura. Y yo le devuelvo para atrás los $10 también. No hay problema. Pero usted me paga la factura el tiempo que yo pasé con usted. Porque yo no soy relajo tampoco. Porque ni yo creo que usted sea una mala persona, ni mucho menos un sinvergüenza. No creo que usted sea mala persona, ni tampoco un sinvergüenza, pero es lo que me está diciendo directamente. Usted está viendo cómo es la gente. Vienen como lobos, como ovejas, y se van como lobos. Y esta es la gente que después sale por ahí. Ah, mira que Raúl tira un audio mío y ese tipo es un desgraciado, ese tipo es malísimo. Si usted me dice a mí, como han hecho otras personas de la plataforma, Raúl, tengo problemas para la plataforma. Dígame ustedes sí o no lo que tenga aquí. Dije, si alguien tiene problemas para ver la jugada en la plataforma, háblenme. Eso fue un día que le di. Háblenme en el día de hoy y a todos lo voy a poner en el grupo de WhatsApp, pero me tienen que hablar hoy. Dije eso. ¿Ok? So, no hay excusa. Si usted no recibió el audio o no ha hecho arreglos para recibir por WhatsApp, es porque no le ha dado su gana. Pero cuando usted viene con ese ángulo de mala fe, cuando usted viene con ese ángulo de mala fe, usted no puede esperar nada bueno de mí. Porque usted sabe que yo me voy a defender. Como yo no soy una mala persona, ni tampoco soy un sinvergüenza. Usted no es una mala persona. Usted lo que es harta. Entonces estamos hablando de Somos personas estudiadas, pero hay diferentes niveles, papá. Esta situación de que usted me diga que es que no sé qué pasa con su móvil, no, nada de eso. Mira, tengo una persona de Argentina diciendo que la plataforma es muy buena. Esa plataforma no sirve. Y usted dice que no sirve. Para mí no sirve. Para usted, óigame. Y si no es dinero. Para usted no sirve porque usted, desgraciadamente, no ha podido entenderla. Y eso va con su capacidad. ¿Ok? Y yo sé que usted es un hombre muy inteligente, como dijo José. Ya no puedo seguir poniendo el audio porque se descargó este saldo. Entonces, pero puse el audio completo desde el principio del video. Se le dio ese espacio. Ahora yo le respondí. Y le respondí, creo, muy elocuentemente. Del día 24 al 27 no cambió la jugada. ¿Por qué? Porque no salió nada el día 24. Y dije, como no salió nada, tenemos que seguir la jugada por 3 días. Pase lo que pase. 39.93. Ahí es los hombres. Porque yo tengo una cosa a lo loco. ¿Usted quiere $10? Claro. Yo lo voy a descontar. Todos los días. No un día que otro. Todos los días entra la gente a la plataforma. Pero usted, no sé. Usted dice que quizá usted me tiene harto. Sí, usted harta. Porque yo le he bregado a usted a un nivel demasiado fuerte. Le he bregado. He estado ahí para usted. Yo con mi esposa comiendo, yo haciendo otras cosas. Y usted me llama, y le he cogido el teléfono. Que yo no le cojo el teléfono a nadie. Y yo le he contestado. Y he estado ahí explicándole, haga así como si fuera un bebé, explicándole, un hombre maduro.
dándole a otro cómo hacer algo, cómo poner un email, cómo hacer una clave. Eso no son cosas que me tocan a mí. Son cosas que usted tiene que hacer. Y la plataforma es muy sencilla. La plataforma es muy sencilla. Usted sabía que yo iba a responderle. No se puede quillar. Si fuera que yo no le pones a la gente que tiene problemas con la fuera otra cosa, pero todas esas cosas se han hecho a la gente y darle un buen servicio. Si a usted no le gusta el servicio mío, usted tiene todo el derecho. Es usted que tiene que educarse en eso. ¿Qué le puedo decir? Vuelvo y digo, cualquier persona que me haga reclamo, lo que sea, puede estar seguro que yo lo voy a responder por acá. Y voy a poner el audio por acá. ¿Por qué? Porque es el único sitio que yo tengo para defenderme. Porque ustedes vienen, cogen y mandan esos audios. Lo mandan los audios de grupo en grupo. Y después quieren deshacerle la reputación a uno. Y yo no tengo la culpa que mucha gente se añame. No es mi culpa. Así que nada, voy a dar borrado esa parte. Cuando yo regrese de mis vacaciones, veremos lo que hago. Si te mando los $10 o qué hago. Pero tú tienes tu membresía que se termina en tanto. Fácilmente usted me está incitando a que yo reaccione mal. Y yo no voy a reaccionar mal. Yo voy a reaccionar al nivel que tengo que reaccionar, pero no voy a bajar el nivel suyo. Porque yo pensaba que usted era una persona, no sé. Yo pensaba que usted era una persona que hablaba, mira, necesito tal cosa, ok, vamos a tratar de arreglarlo.